365 Promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...27 de mayo, promesa 147... el amigo que convierte tu tristeza en alegría. En Juan, capítulo 16, versos del 4 al 16 y verso 20... nos hablan del dolor de una despedida... que puede esconder el inicio de una nueva dimensión con Dios. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida... en los que Dios parece irse. Ojo que no en teología, en experiencia. El silencio se instala, la vida que conocías cambia de forma y algo dentro de ti susurra. ¡Ah! Me dejó solo. Estoy sola con Dios. Los discípulos lo vivieron en carne propia. Jesús les acababa de decir que se iba. Ya les había lavado los pies, Judas había salido a traicionarlo, Pedro estaba a punto de negarlo y ellos sentían que el mundo se les derrumbaba. En ese preciso momento, Jesús no minimiza su dolor, sino que lo nombra. Dice, se entristecen por lo que les he dicho, porque Dios nunca ignora aquello que nos duele a nosotros. Y luego lanza una de las frases más difíciles de entender espiritualmente, es mejor para ustedes que me vaya. No porque no los amara, sino porque su partida era la condición necesaria para que llegara algo. Es más, para que llegara alguien que nunca los dejaría. Y hoy quiero hablarles de ese amigo, del amigo que llegó cuando Jesús se fue, del que convierte el dolor en propósito, del que convierte la tristeza en una alegría que nadie puede quitarte. Leamos Juan 16, verso 7, en la Nueva Traducción Viviente dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. La Biblia, el mensaje, este mismo verso dice, así que déjenme decirles de nuevo esta verdad. Es mejor para ustedes que yo me vaya. Si no me voy, el amigo no vendrá. Pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Juan 16, verso 13, en la versión NTV dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. En la Biblia el mensaje dice, cuando venga el amigo, el Espíritu de verdad, Él los tomará de la mano y los guiará a toda la verdad que existe. Verso 16 de Juan 16, en la Nueva Traducción Viviente dice, dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Verso 20, en la Nueva Traducción Viviente dice, les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme. Pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. El mismo verso 20, en la Biblia el mensaje dice, van a estar de luto profundo mientras el mundo impío organiza una fiesta. Estarán tristes, muy afligidos, pero su tristeza se convertirá en alegría. El Espíritu Santo nos tomará de la mano, el amigo nos guiará incluso en temporadas que no entendemos. Juan 16 ocurre horas antes de la crucifixión, dentro del discurso del aposento alto, la conversación más íntima que Jesús tuvo con sus discípulos. En ese momento, Él hablaba en el peor momento de sus vidas.
Era la noche de Pascua. El ambiente era una mezcla entre gratitud, confusión, terror. Lo impresionante es que Jesús no minimiza su tristeza. Él dice, se entristecen por lo que les he dicho. Es decir, Él reconoce el dolor humano. Sabe que van a haber momentos de tristeza. ¿Te has dado cuenta de que Dios nunca ignora lo que a ti te duele? Luego viene una frase aún más difícil. ¿Cómo podía ser mejor perder físicamente a Jesús? ¿Qué podría superar eso? Porque muchas veces nosotros creemos que la presencia de Dios solo se manifiesta cuando todo está estable. Pero hay temporadas donde Dios aparece alejarse de cierta forma para revelarse de una forma que nosotros hasta ahora no habíamos conocido. Hay personas que lloran porque algo terminó, porque una temporada se acabó, sin darse cuenta de que lo que terminó era el puente hacia algo aún más profundo. ¿Te has dado cuenta de eso? Dios puede quitarte una comodidad temporal para introducirte a un propósito eterno. Pero a veces nosotros no vemos eso. Quiero enseñarte algo. El Espíritu Santo no es una energía, no. Es mucho más que eso. El Espíritu Santo es Dios caminando contigo. Cuando Jesús habla del abogado defensor, del paracletos en griego, él usaba el término judío que los oyentes entendían muy bien. El que se pone a tu lado cuando tú no tienes palabras para defenderte. Ese es el abogado defensor. El que habla cuando tú no puedes hablar. La presencia activa de Dios. Pero en la Biblia el mensaje, Eugene Peterson lo traduce simplemente como el amigo. Y eso caló profundamente en mí, porque Jesús no dijo, los enviaré a un sistema religioso. Él dijo, les enviaré a alguien que estará con ustedes. Y dijo algo aún demasiado más fuerte. Antes, los discípulos caminaban con Jesús. Después de Pentecostés, caminarían llenos de Jesús. La diferencia no fue el grado, fue la dimensión. El Espíritu Santo no vino solo para hacerte sentir bien. Él vino para sostenerte cuando tú no entiendes nada. Hay temporadas donde no escucharás una respuesta inmediata, pero sentirás una fuerza sobrenatural para no rendirte. Tú dices, yo no sé cómo estoy en pie. Es el Señor que te fortalece, que te ayuda, que está contigo. El Espíritu Santo no solo te guía hacia la verdad, también desenmascara mentiras que llevabas años creyendo. El Espíritu no te da un mapa, te toma de la mano. Esa es una gran diferencia. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste al Espíritu Santo y lo hiciste como a una persona? No como a una fuerza, sino como a un amigo, alguien cercano, alguien que está contigo todo el tiempo. Jesús dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí es donde necesitamos hacer un alto. Porque la Biblia no dice que el Espíritu Santo nos va a humillar. Tampoco dice que nos destruirá emocionalmente. Dice que nos va a convencer, que significa nos va a revelar. El Espíritu Santo nunca expone algo para avergonzarte. Siempre expone algo para rescatarte, para ayudarte. El pecado principal, según Jesús, no era solamente una conducta, era rechazarlo a Él. Y eso confronta directamente nuestra generación, porque hay personas que quieren paz sin rendirse totalmente a Dios. Quieren consuelo sin arrepentimiento. Quieren promesas pero sin obediencia. Mientras que el Espíritu Santo siempre te llevará a Jesús, pero no desde la culpa, sino con su mano, a través de los abrazos, a través del amor. La convicción del Espíritu Santo no te empuja lejos de Dios, te empuja hacia sus brazos. Y lo que hoy puede parecer tu mayor pérdida, puede ser la condición necesaria para tu mayor temporada, la mejor de tu vida. ¿Hay algo que el Espíritu Santo haya estado señalando a tu vida en este tiempo y de repente tú estás evitando enfrentar?
Hay algo que me conmueve mucho en la lectura que Jesús dice, me queda aún mucho más que decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Ahora no pueden soportarlo. Si les digo ahora lo que va a pasar, de repente no podrían con el regalo, no podrían con el paquete. Y eso tiene mucho significado porque Dios nos revela las cosas progresivamente. A veces nosotros nos frustramos porque queremos entenderlo todo hoy. Señor, quiero que me expliques todo hoy, quiero estar bien hoy, pero no. Dios sabe el peso emocional que tú y yo podemos cargar sin quebrarnos. Así que hay verdades que si Dios te las demostrara demasiado pronto, de repente te destruirían en lugar de ayudarte. Por eso el Espíritu Santo no te muestra todo el mapa, te muestra el siguiente paso. Y quiero darte una buena noticia. Tu tristeza tiene una fecha de vencimiento. El amigo que Jesús te envía se encarga precisamente de eso. ¿Tú estás esperando entenderlo todo para aprender a confiar? ¿O estás dispuesto a confiar con la luz que Dios te está dando hoy? Jesús termina con una de las promesas más directas, pero también más difíciles de sostener. Ustedes llorarán y se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Eso dice Juan 16:20. No lo dice como un alivio vago, sino lo dice como una verdad concreta. El mismo dolor convertido por Él. Ellos pensaban que venía una pérdida, pero en realidad venía resurrección. Y yo creo que alguien necesita escuchar esto hoy, porque no toda desaparición es abandono. A veces Dios parece silencioso, porque está preparando una resurrección que todavía tú no puedes entender. Aquello que hoy te hace llorar, mañana podría ser el testimonio que sane a otros. Yo sé que puede hoy haber tristeza, pero a la mañana vendrá la alegría. No siempre va a estar así de noche. Dios nunca prometió que no íbamos a tener tormentas. Lo que Él nos prometió era que íbamos a tener su presencia todo el tiempo. Imagina que tú tienes un amigo que ha sido tu guía de montaña durante años. Él conoce cada sendero, sabe cuándo parar, cuándo avanzar, y un día te dice que se va. ¡Ah! El pánico inmediato sería, ¿y cómo voy a subir el sendero sin él? Pero antes de irse, no te deja un mapa, te entrega un GPS vivo, uno que habla, uno que no solo conoce el camino, sino que conoce tu corazón, conoce tu historia, conoce tus miedos y dice, este te llevará a lugares que yo nunca pude llevarte. Eso es exactamente lo que Jesús hizo. Se fue para enviarte al Espíritu Santo. Y no como un consuelo de segunda, sino como la presencia de primera. El guía físico estaba limitado por el tiempo, por el espacio. El Espíritu no. Él puede estar contigo a las 3 de la mañana, en un cuarto de hospital, en una reunión donde tú no sabes qué vas a decir, pero Él pone las palabras en tu boca. En el momento en el que las palabras a ti se te acaban, pero Él te ayuda a tener fluidez. Hace poco me escribió una mujer y me dice, perdí a mi mamá en enero, pero sé que Dios existe. Sé que la Biblia es verdad, pero desde que ella se fue yo siento que Dios también se alejó. Oro, pero siento el techo. Leo, pero no me llega. ¿Qué me pasa? Y yo le respondí algo que aprendí a la fuerza, en mis propias noches sin respuestas de Dios. Lo que sientes no significa que Dios se fue. Es que tu dolor es tan grande que está bloqueando tu percepción de la presencia de Dios. Porque Él está ahí. Pero el Espíritu Santo no necesita que tú lo percibas para estar ahí. De repente tú ahorita no lo sientes, pero Él está ahí. Le compartí este pasaje y me llamó mucho la atención que en la Biblia el mensaje dijera el amigo que vendrá. Jesús envió al amigo exactamente para eso. No para cuando estés bien, para cuando estés triste. Porque se vale estar triste. Y hay veces que uno tiene ganas de llorar, sí.
Hay veces que uno se siente destrozado, sí. Después de 3 semanas, creo, me volví a escribir y me dijo, no sé qué cambió, pero un día me desperté y sentí que algo dentro de mí seguía, como si el Espíritu Santo me hubiera estado sosteniendo mientras yo lloraba. Y no me había dado cuenta, me dice. Y eso es exactamente Juan 16. El amigo que viene, el amigo que está, el que trabaja cuando incluso tú no lo ves. Así que hoy te invito a que identifiques esa tristeza que te pesa hoy. Ponle nombre. No la minimices. Entrégasela específicamente al Espíritu Santo. Y dile, Dios, yo confío en ti. Espíritu Santo, quiero comenzar una conversación directa contigo. Yo sé que tú te puedes llevar esta tristeza y entregarme alegría. Ora conmigo y dile, gracias Jesús, porque nunca nos dejaste solos. Gracias porque aún en las temporadas de dolor, de silencio, de distancia, de confusión, tu Espíritu sigue con nosotros. Guíanos a toda verdad. Corrige nuestro corazón cuando nos alejamos de ti. Danos sensibilidad espiritual para escuchar tu voz y fuerzas para obedecerla. Hoy renunciamos al miedo de no entenderlo todo y decidimos confiar en que tú sabes exactamente hacia dónde nos estás llevando. Toma nuestra tristeza, conviértela en alegría, en esa alegría que nada ni nadie nos puede quitar, en esa alegría que no depende de las circunstancias, solo depende de que tú vives en nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan en esta carrera por estos 147K las encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12, versos del 1 al 31. Juan, capítulo 16, versos del 1 al 33. El Salmo 119, versos del 65 al 80. Y Proverbios, capítulo 16, versos del 4 al 5. Y ahora te invito a que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Comenzamos en 3, 2, 1. Adelante. 2 de Samuel, capítulo 12. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había 2 hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan terrible? Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos, daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto,
pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por ese pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio a la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después de que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo de David, el que tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y que comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¡qué locura hará cuando le digamos que el niño murió! Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones, se cambió de ropa, luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, usted lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije: tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego, David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Mientras tanto, Joab luchaba contra la ciudad de Rabá, la capital de Amón, y tomó las fortificaciones reales. Entonces Joab envió mensajeros a David para decirle: he peleado contra Rabá y he capturado el suministro de agua. Ahora traiga al resto del ejército y tome la ciudad. De lo contrario, yo seré quien la conquiste y reciba el reconocimiento por la victoria. Entonces David reunió al resto del ejército y fue a Rabá. Peleó contra la ciudad y la tomó. David quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro y a trabajar en los hornos de ladrillos. Así trató a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Este capítulo marca el punto de quiebre en la vida espiritual de David. El pecado cometido en 2 de Samuel, capítulo 11, con Betsabé, y el asesinato de Urías parecía haber quedado enterrado, pero Dios nunca ignora la injusticia, y menos en el corazón de aquellos que Él ha llamado a liderar. Por eso envía al profeta Natán, quien no solo denuncia el pecado, sino que revela la gracia restauradora de Dios. Versos del 1 al 7 nos cuenta la historia que Natán no llega con acusaciones directas, sino con una historia. Le habla a David de un hombre rico que le quitó a un pobre su única oveja. David, indignado, reacciona con justicia, sin saber que hablaba de sí mismo. Entonces Natán le dice: tú eres ese hombre. ¡Ah! ¿Tú te imaginas ese momento en el que tú estás emitiendo un juicio
Pero te has olvidado de que cuando tú levantas el dedo acusador, hay 3 dedos que te señalan a ti, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios sabe que las verdades más duras deben ser reveladas con sabiduría. A veces una historia toca más que una confrontación directa. La confrontación efectiva no es para probar que tienes la razón, sino para revelar lo que está mal y restaurar lo que está roto. Hay veces que Dios nos permite ver el pecado de alguien, pero no es para ir y señalarlo. Muchas veces es para orar, otros momentos es para conversar con esa persona, pero tienes que saber que si Dios usa a alguien para confrontarte, debes escucharlo. Y si tú también debes confrontar a alguien, bueno, ora. Ora para tener esa sabiduría que tuvo Natán de ir frente a un rey y decirle lo que había hecho, de una manera muy sabia. Luego vemos en los versos del 8 al 14 que Dios le recuerda a David todo lo que le ha dado, el trono, la victoria, la protección, y le dice, si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Verso 8. Y el problema no fue el adulterio o el asesinato, sino el desprecio al corazón de Dios. El pecado de David no fue casualidad, fue una decisión la que él tomó. La gracia de Dios nunca es excusa para el pecado. Es el poder para salir de él. Dios perdona a David, pero le advierte que las consecuencias vendrán. Su hijo morirá. Y hay algo que tú tienes que saber, que el pecado siempre trae consecuencias. Al momento que uno peca, nunca piensa en las consecuencias, pero la factura de repente no viene en ese día, pero siempre va a venir al final de cada vida. Y le dice Dios a David, la violencia no se apartará de tu casa. La gracia no elimina las consecuencias, pero sí va transformando tu corazón. David ayuna, David se postra, clama por su hijo, ese hijo que tenía con Betsabé. Pero cuando el niño muere, él se levanta, se lava y adora. Y esta escena es una de las más profundas de todo el Antiguo Testamento. David no manipula a Dios, acepta la soberanía de Dios con mucha madurez. El líder no se define por su caída, sino por su capacidad de levantarse correctamente. David se levanta, no en rebeldía, sino en adoración, porque el verdadero arrepentimiento no termina en lágrimas, sino en decisiones. Si tú caíste, levántate en adoración. No te estanques en la culpa. La restauración comienza donde la queja termina y la adoración comienza. En los versos del 24 al 25, David consuela a Betsabé de esa relación marcada por el pecado, y nacerá Salomón, quien será amado por Dios desde su nacimiento. Su nombre alternativo era Jedidías, que significa amado del Señor. Esto es escandaloso para la lógica humana, pero revelador sobre la gracia divina. Dios puede traer gloria de la ceniza si hay corazones dispuestos a cambiar. Dios no te llama por lo que hiciste, sino por lo que Él ve dentro de ti. Quizá tu historia no comenzó bien, pero si tú se la entregas a Dios, puedes cambiar el rumbo de tu legado. Versos del 26 al 31 nos hablan sobre la restauración. David vuelve a la guerra, retoma su posición como rey y conquista Rabá. Porque la restauración no solo es espiritual, también es funcional. Y cuando Dios te perdona, también te reposiciona. El que fue perdonado ya no camina con miedo, camina con autoridad de hijo. Entonces no vivas anclado en el capítulo de tu error. Tu historia no termina con el pecado. Sigue escribiéndose en la obediencia. Ahora leamos el libro de Juan, capítulo 16. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Esto se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes.
Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre, y ustedes no me verán más. El juicio vendrá por quien gobierna este mundo, que ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Marca ese verso 13. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Algunos de los discípulos se preguntaban unos a otros, ¿acaso se refiere cuando dice, dentro de poco no me verán, pero luego me verán y voy al Padre? ¿Qué quiere decir con dentro de poco? No lo entendemos. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre todo esto, así que les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir? Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán, y nadie podrá robarles esa alegría. Marca ese verso. Ese día no necesitarán pedirme nada, les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. ¿No lo han hecho antes? Pidan en mi nombre y recibirán, y tendrán alegría en abundancia. Marca ese verso 24. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es cierto que vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron, por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. ¿Por fin creen?, preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Marca ese verso 33. Comienza el discurso con el verso 1. Empieza diciendo, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Él sabe que viene persecución, sabe que algunos los expulsarán de las sinagogas y que incluso los matarán, creyendo que hacen un servicio a Dios. El costo de seguir a Cristo en un mundo hostil al reino es difícil. Tu mayor oposición casi siempre ocurre cuando estás más cerca de tu mayor avance. ¿Tú estás enfrentando el día de hoy resistencia? Esto nos está preparando. Este verso nos recuerda que cuando pases por pruebas, no abandones tu fe. Cuando sientas que todo se está volviendo difícil, no abandones tu fe.
No te alejes de Dios. No dejes de leer tu Biblia. No te sientas condenado y digas, no, mejor me alejo de todo. Por eso Jesús les dice en el verso 4, les digo estas cosas ahora, para que cuando sucedan, recuerden mi advertencia. Y esto es claro, es una señal de alerta. Cuando tú enfrentes diversas pruebas, confía que Dios está trabajando algo nuevo en ti. Las pruebas nunca son el final, sino una oportunidad para crecer y ver su poder obrando a tu favor. Permite que su paz te guíe en cada paso del camino. El Espíritu Santo hará 3 cosas vitales en ti. Verso 8, te va a convencer de tu pecado. Verso 13, te va a guiar a toda la verdad. Y verso 14, el Espíritu glorifica a Jesús. Dios no te dejó solo con una Biblia para leer. Él te dejó con su Espíritu Santo para que la puedas entender. Mira lo que dice el verso 20. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme. Pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Jesús aquí les habla de una tristeza momentánea, la muerte de Él. Pero esa tristeza será transformada en gozo, no suprimida, no ignorada, transformada. Y da un ejemplo, es como una mujer que da a luz, el dolor no se niega, pero al ver al niño, el gozo eclipsa el sufrimiento. Y esto, las madres y las futuras Elizabeth me van a dar la razón. Así que, en tu momento de tristeza, pregúntate, ¿qué está pariendo Dios en mí a través de este dolor? ¿Por qué es que yo estoy pasando por esto? ¿Qué me quiere enseñar Dios con esto? Y a todas las personas que hoy están pasando por un dolor muy profundo, tienen preguntas y no tienen respuestas. Han hecho muchas oraciones, pero hasta ahora no ven el milagro. Este verso dice, su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Y mira lo que Jesús continúa diciéndoles en el verso 24, pidan en mi nombre y recibirán, y tendrán alegría. ¿Cómo? En abundancia. Jesús no nos dice que pidamos con miedo, ni que mendiguemos una bendición. No, Él nos dice que entremos con confianza, como hijos, no como extraños. La oración no es para informarle a Dios, es para alinearte con Él. Entonces, haz tu lista de peticiones, cosas que no te atrevías a orar por vergüenza, por miedo, y empieza a orarlas en el nombre de Jesús. ¿Y qué va a suceder? Las vas a recibir y tendrás alegría en abundancia, alegría por cada lágrima que has derramado, alegría por cada dolor, alegría en abundancia. Y Jesús cierra este capítulo con una declaración que es mi ancla en momentos difíciles. El verso 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí, ojo, no en ti, no en lo que sientes, no en tu problema. Nosotros en Dios podemos tener paz. Aquí en el mundo tendremos muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. No dice, tal vez tendrán pruebas. Él dice, tendrán, pero también afirma, yo he vencido a este mundo. Él no nos promete que va a evitar las pruebas en nuestra vida. Nos promete su presencia, nos promete su victoria en medio de cada una de las pruebas que nosotros estemos viviendo. La paz de Dios no es la ausencia del caos, es la presencia de Dios en medio de ese caos. Oremos juntos hoy y digámosle gracias, Dios, por recordarme que el dolor no es el fin, que es parte de tu propósito. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo, mi guía, mi consuelo, mi abogado, mi defensor, mi fuerza. Hoy elijo pedir en tu nombre, Jesús. Aunque tenga pruebas, anclaré mi esperanza y mi paz en ti. En ti está mi paz, porque tú venciste y tú vives en mí, Jesús. Y yo sé que venceré
este capítulo de mi vida. Salmos 119, verso 65. Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Creo en tus mandatos. Ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Tú eres bueno y tú haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe y necio. Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Tú me hiciste, me creaste. Ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos. Que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Ahora deja que tu amor inagotable me consuele, tal como le prometiste a este siervo tuyo. Rodéame con tus tiernas misericordias para que viva, porque tus enseñanzas son mi deleite. Trae deshonra sobre los arrogantes que mintieron sobre mí. Mientras tanto, me concentraré en tus mandamientos. Permite que esté unido a todos los que te temen, a los que conocen tus leyes, que sea intachable en guardar tus decretos. Entonces nunca seré avergonzado. Vamos a ver estos dos versos, el 65 y el 71. Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Y el 71 dice, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Y aquí hay una confesión revolucionaria. El sufrimiento me hizo bien. El sufrimiento no siempre te rompe, a veces te despierta. Muchos de nosotros conocimos más a Dios en las pruebas que en la cima. Cuando todo se cae, ahí es que aprendemos a caminar sobre nuestras promesas, lo que Dios nos ha dicho, no sobre nuestras emociones. ¿Y qué tan ligado está esta lectura con lo que acabamos de leer en Juan sobre el dolor, las pruebas y la paz que Dios tiene para nosotros? Bajo ese lente, pregúntate, ¿qué dolor reciente puedes ver como una lección divina? Ora a Dios y dile, Señor, no permitas que este dolor pase de mí sin que cumpla su propósito. Mira lo que dice el verso 72. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Esta declaración va en contra del sistema del mundo. No dice que la palabra es útil, dice que es valiosa. No es un accesorio de fe, es un tesoro central. Hoy muchos buscan palabras que funcionen, pero lo que tu vida y mi vida necesitan es la palabra de Dios, la única que nos puede transformar. La Biblia no fue dada solo para informarnos, fue dada para transformarnos. Memoriza un versículo cada semana, como si fuera un cheque firmado por Dios. Repítelo mientras duermes, mientras vas a tu trabajo, mientras vas haciendo cosas. ¿Quién lo diría? Tú y yo somos millonarios, porque recibimos las enseñanzas de Dios en nuestra vida cada día. Y eso es más valioso que millones en oro y en plata. ¿No te habías dado cuenta que eres millonario? Bueno, felicitaciones, millonario. Bienvenido al club de los millonarios. No existe en la tierra un tesoro más valioso que la palabra de Dios. Y ahora el verso 74 y el 79 están muy unidos. Dice que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Y el 79 dice, permite que esté unido a todos los que te temen, los que conocen tus leyes. Él no dice, quiero ser inspiración para todos. Él dice, para los que temen a Dios. Es decir, quiero edificar a los que están en el mismo camino que yo. Tu vida puede ser una linterna para otros que caminan por el mismo túnel.
Te reto a algo, escríbele hoy una palabra de aliento a alguien basado en un versículo que tú hayas vivido, que te haya gustado en esta semana. La esperanza se fortalece entre aquellos que son fieles. Este Salmo 119, versos 65 al 80, nos recuerda que la obediencia no nace del confort, sino del quebranto procesado con fe. Dios no se glorifica solo en nuestras victorias, también en nuestro proceso de restauración. Proverbios capítulo 16, verso 4. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Verso 4 nos dice que Dios ha hecho todo para sus propios propósitos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios no improvisa. Él tiene un propósito incluso en lo que tú no entiendes. Este versículo no solo habla de la soberanía de Dios, sino del sentido eterno de todo lo que Él ha creado. Nada escapa del diseño de Dios. Incluso el perverso cumple, aunque sin saberlo, un papel dentro del plan divino. Dios nunca desperdicia nada, ni un dolor, ni una lágrima, ni siquiera una mala decisión. Esto significa que aun cuando tú no entiendes tu proceso, puedes confiar en que no es en vano. Todo Dios lo hace con un propósito. Incluso a veces dentro de una película vemos villanos y tienen que aparecer para que el héroe también brille. Dios no causa el mal, pero lo encaja dentro de una historia que termina redimiendo a los suyos. El día de hoy pueden haber cosas que tú no comprendes. Bueno, te animo a escribirlas en una lista y a que le digas a Dios en oración: yo confío en que esto tiene un propósito mayor, aunque no lo vea el día de hoy. Yo confío en ti. Y qué fuerte el verso 5, que Dios detesta a los orgullosos. Esa palabra detestar es intensamente fuerte. Se usa para lo que es profundamente ofensivo a la santidad de Dios. ¿Y qué es lo que Él odia? El orgullo. El orgullo es pensar que no necesitas a Dios en tu vida, aunque sigas hablando de Él. Dios puede tratar con el débil, pero no puede respaldar al que cree que no necesita de Él. La autosuficiencia es la mayor enemiga de la gracia. Y este mismo verso dice que ellos, los orgullosos, recibirán su castigo. El castigo del orgulloso no siempre viene en forma de juicio, y menos inmediato. A veces se manifiesta en que Dios se retira y los deja solos con sus decisiones. Como no necesitan de Dios, como ellos son sus propios dioses, así es la persona orgullosa. Así que revisa tus actitudes. ¿En qué áreas estás actuando como si no necesitaras la ayuda de nadie? Y ora esto: Señor, que mi dependencia de ti sea más fuerte que mi deseo de controlar. Hoy declaro que tú eres mi fuente, que tú eres mi Dios. Hoy reconozco que todo fue hecho para tu propósito y no para los míos. Aún las situaciones que no entiendo, todas están bajo tu control. Líbrame del orgullo disfrazado de autosuficiencia. Hazme dependiente de tu voz y sensible a tu dirección, humilde para recibir la corrección. Que nunca me olvide de que tú eres el autor de cada victoria. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a los 147K. Si tú quieres enviar un testimonio, recuerda y apunta este correo: testimonios@wendyneciosub.com. Wendy con doble D. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Amelia Camacho. Desde muy pequeña creo en Dios, pero no tuve como un papá y una mamá que me direccionara a Él o que me llevaran a Él. Yo soy de una familia disfuncional, por decirlo así, como se dice en Colombia. Mis papás son separados, fueron padres muy jóvenes. Mi papá tenía 20, mi mamá 19. Y siempre, pues cada uno por su lado, después de que se separaron. Nosotros tuvimos, porque tengo otra hermana, con mi mamá y mi papá, siempre estuvimos en un lugar, en otro. En fin, pasaron muchas cosas, pero yo siempre iba a la iglesia, pero no estaba de lleno, pero siempre iba a la iglesia.
Eh, bueno, estuve en el colegio, fui a la universidad, con mucho sacrificio. Encontré un hombre maravilloso. Eh, Duramos 5 años, después de esos 5 años pues me pidió matrimonio. Eh, y bueno, nos casamos, ya llevamos 4 años juntos, de casados. Y pues, ¿qué te puedo decir? Ahí he visto la gloria de Dios en mi esposo, eh, un hombre que me ama inalcanzablemente, siempre me está apoyando en todo. Veo el amor de Dios a través de mi esposo, que siempre me apoya, me ama. Hace 2 años más o menos decidí eh, caminar con Cristo, vivir en Cristo. Y desde que empecé le dije, Señor, aunque esté agotada, aunque no quiera, oblígame a estar aquí. Y pues ha sido maravilloso. Eh, no tengo trabajo, hace como 1 año, 2 años, pero te digo que siento una paz, una tranquilidad que no la cambio por nadie. Estoy esperando en el Señor que Él me direccione y me diga. Trabajo todos los días en mí, en estudiar nuevas habilidades. Ahorita estoy aprendiendo inglés. No me afano. Él siempre está proveyendo mi casa. Eh, una de ellas fue que, bueno, nosotros compramos un apartamento y bueno, al poco días de mudarnos, mi esposo me dice, mi amor, no me alcanza la plata para pagar todos los gastos de la casa. Wendy, y a la nada eh, llegó un dinero que ni siquiera esperábamos. A él a veces no le dan un bono en el trabajo. Y bueno, llegó ese dinero y se pudo pagar todos los gastos de la casa. Y así ha sido desde que no tengo trabajo. Mi Dios siempre ha proveído. Desde hace 2, 3 meses estoy aquí contigo, escuchándote todos los días, puntualita, en las mañanas súper temprano. Y nada, bueno, ese era mi testimonio, decirte que soy, a pesar de que no tengo trabajo y bueno, y sigo pasando algunas dificultades en mi familia, sigo confiando en que Dios siempre tiene el control y bueno, gracias. Mi querida Amelia, gracias por abrirnos su corazón. Yo creo que tu testimonio nos recuerda que Dios también se revela en los procesos silenciosos, en las temporadas donde no todo está resuelto. Pero nosotros vamos aprendiendo a descansar en el Señor. Qué hermoso es que tú puedas reconocer que el amor de Dios está a través de tu esposo, porque a veces también Dios nos abraza a través de personas y Él pone a esas personas en nuestro camino. Es poderoso porque aún sin trabajo tú puedes decir, yo no me afano. Y yo creo que eso no es conformismo, eso es fe, porque esta es una mujer que está aprendiendo a vivir siendo sostenida por Dios. Yo oro para que el Señor siga abriendo puertas laborales para ti, pero sobre todo para que nunca pierdas esa paz que hoy estás experimentando, porque cuando Dios gobierna una casa, puede faltar algo en la cuenta bancaria, pero no falta su provisión, no falta su dirección, no falta su cuidado. Te regalo Filipenses capítulo 4, verso 19, que dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Amelia, tú sigue caminando tomada de la mano de Dios. Él no solo te está sosteniendo, Él también te está preparando. Y cuando llegue la puerta correcta, vas a saber que fue Dios quien la abrió. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Hoy quiero hacer una mención muy especial para Lina Margarita Hoyos. Sé que eres una mujer de fe y perseverante. Espero que pronto nos podamos conocer. Muchas gracias para Caroline Pagán, para Diana Paz, para Adriana Benjumea.
Gracias para Ana Teresa de las Mercedes Briceño, para Ángela Medina. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles el Salmo 41, versos del 1 al 3, en la Biblia el mensaje que dice: bendice a los que atraviesan una mala situación. Te sentirás bien. Eso es lo que hace Dios. Dios cuida de todos nosotros, dándonos fuerza y vida. Dichosos de estar en la tierra, no tenemos que preocuparnos de los enemigos. Cuando estamos enfermos y en cama, Dios nos cuida y nos devuelve la salud. Eso es precisamente lo que hace Dios por ustedes. Nos da fuerza, nos da vida, nos bendice, nos hace sentir bien. Y cuando no nos estamos sintiendo bien, nos cuida y nos devuelve la salud. Le pido al Señor eso para ustedes: protección, la salud totalmente restablecida, recuperados al 100%. Que Dios tome memoria siempre de todas sus ofrendas y que sepan que estarán en mis oraciones. Muchas, muchas gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Y a todos los demás corredores de esta carrera, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, más de sus enseñanzas y más de ese estudio bíblico. Yo sé que Dios continúa teniendo más para nosotros. Que tengan un día súper bendecido y lleno de verdad y de favor. Que sean abrazados por el Espíritu Santo. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.